Ahí. Muy bien, pueden iniciar. Bueno, buenos días compañeros, maestra. Bienvenidos a nuestra exposición. Somos el equipo uno y pues nosotros nos tocó la parroquia de San Juan de Dios y como dato curioso es el templo de los templos más antiguos de Oaxaca, ¿no? Y pues esta iglesia, esta parroquia queda cerca del mercado Benito Juárez, de hecho muy cerca del Tamayo. Y pues a comparación de lo que hemos estado estudiando de los retablos, nos pareció como un pequeño dato curioso, un retablo un poquito pobre a comparación de los grandes y majestuosos que existen en Oaxaca, como la de la Iglesia de la Soledad, ¿no? Y pues continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y hay que decir un poquito del contexto de por qué es tan pobre, ¿no? Que eso tiene que ver más con su historia, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar. Claro. ¿Podemos dar la siguiente diapositiva, por favor? ¿No avanzó a la siguiente? Eh, pues creo que no. Ay, chicos, No, no ha avanzado. ¿ya lo están visualizando? No. Ay, a ver, denme un segundo. Ya sé por qué. Porque creo que solamente ven la presentación y no lo que yo estoy observando. Entonces, Si gusta, lo puedo compartir yo, maestra. sí, sí, checa si tienes el permiso, ¿sale? ¿No? Voy a poner pausa. Pueden continuar. Bueno, lo que sigue es la vista de conjunto este, de la iglesia, en la cual, se está indicado en azul el banco o predela del retablo. Las calles están indicadas en morado y en rosado están los cuerpos del retablo. Y ya la parte preiconográfica la estará explicando mi compañero Diego. Bueno, en general, todo el retablo es más estructuras de yeso y de estuco que generalmente se imitan como retablos neoclásicos, ¿no? Y durante todo este retablo no tiene como mucha armonía en los colores, ¿no? Aunque sea un poco policromático, sigue siendo discordante entre bastantes, colores dorados, fondos rosas y al igual a lo largo de los años como que ha cambiado mucho los colores que van aplicando en el fondo, porque la vez que fuimos estaba de otro color que la que estaba en las fotos que encontramos en internet y se ve que van cambiando. No sabría decir con exactitud el tiempo en el cual lo van cambiando, pero pues en general sí se ve un poco discordante toda esta paleta cromática. Y pues en la cuestión iconográfica podemos encontrar que es un poquito vertical y en general simétrico y pues se encuentra con arcos de medio punto que encierra una figura de bulto redondo. Así es. Y bueno, en lo iconográfico, pues el personaje principal corresponde a San Juan de Dios, que pues en lo que investigamos es el fundador de la orden hospitalaria. El santo se identifica principalmente por el
el hábito oscuro que viste y por el crucifijo que sostiene entre las manos. Estos atributos simbolizan su dedicación al cuidado de los enfermos, los pobres y las personas necesitadas, aspectos fundamentales de la labor hospitalaria asociada a su figura. La composición del altar presenta además jerarquía visual muy clara. En el remate superior aparece una representación pequeña de Cristo crucificado, mientras que en el plano medio se encuentra la imagen principal de Cristo. Esta doble representación de la pasión establece un recorrido visual donde San Juan de Dios funciona como intermediario entre el creyente y el sacrificio de Cristo. La disposición de las imágenes dirige la atención del espectador hacia el tema central de la redención y el sufrimiento de Jesús. Otro elemento importante son los estándares laterales que contienen las citas bíblicas. Estos textos funcionan como atributos escritos que relacionan el espacio con el tiempo litúrgico del Adviento. De esta manera, el retablo conecta simbólicamente el nacimiento de Cristo con su muerte en la cruz, integrando distintos momentos de la narrativa cristiana o católica dentro de un mismo programa visual. Mm, Para seguir, voy a explicar un poco más sobre quién era San Juan de Dios y por qué también la iglesia era un poco más precaria. San Juan de Dios fue un religioso y humanitario del siglo XXI, no, perdón, del siglo XVI, que dedicó su vida al cuidado de personas enfermas, pobres y abandonadas. Fue reconocido como uno de los grandes reformadores de la atención hospitalaria y como símbolo de la caridad cristiana. Eh, Su nombre era Joao Ciudad de Duarte y se caracterizaba porque tuvo una vida difícil. Esa era la razón por la que la iglesia era tan precaria, no, sino que esta parroquia pasó por muchos desastres y problemas que llevaron a su reconstrucción varias veces, por lo que muchas veces ya no se pudo recuperar en su totalidad. Sí investigaron que es la primera, en realidad, catedral de todo el continente novohispano, y ahí había un montón de pinturas como que narraban eso. Sí, y Pues también no ahí es, dicen que eh, se dio la primera misa en lo que es la parte de la República. Muy bien, ya no estamos viendo la siguiente diapositiva, pero, ajá, Bueno, sí, iba a comentar algo. no, no, sí. Ah, ok, continuando con la parte del sagrario manifestador, pues continuando con la parte preiconográfica, se puede como observar un poquito más un nicho de medio punto que queda como perfectamente encuadrado por dos pilastras adosadas. Y aunque a simple vista busca la apariencia de mármol y el oro, estructuralmente está fabricado en yeso y estuco, que es como lo que había comentado al principio, que la mayoría del retablo está construido a base de yeso y estuco. Y pues se utiliza brillantina dorada para los acabados en general, o como una especie de pintura que da esa sensación de oro, ¿no? Y se nota como la base es de madera o la prendera sobresale del muro para darle jerarquía a la figura central, la cual está enmarcada por elementos clásicos como relieves de hojarascas y una venera en el cuarto de esfera del nicho. bueno, en la parte, iconográfica, este, la figura central, en el Sagrario Manifestador, la figura central, pues que es Juan de Dios, San Juan de Dios, este, identificado por su hábito oscuro otra vez, es un símbolo de guía espiritual y símbolo de sacrificio con Cristo. En la iglesia en la izquierda sostiene un libro, la regla de la orden hospitalaria, y también está colocado en un espacio que se utilizaba para exhibir la custodia de la hostia consagrada, por lo que tenía una función directamente relacionada con la adoración eucarística.
Al colocar a San Juan de Dios en este punto del retablo, se le presenta simbólicamente como el custodio permanente del sacramento y como protector espiritual de su parroquia. Desde una perspectiva iconológica, el sagrario manifestador no solo es algo estático, sino el centro teológico del templo. Al estar ubicado en la calle central, debajo del crucifijo, bueno, ahí al principio en unas fotos estaba en la parte de arriba, pero después estaba en la parte de abajo y albergaba la imagen titular y funciona como el punto de contacto entre lo divino, la Eucaristía y lo humano, aquello que conectaba como con la comunidad. En la mentalidad católica, era como su lugar de presencia real y aunque la mayoría de figuras eran de yeso, buscaba replicar una magnificencia de un palacio o un trono para la divinidad. Em, eh, el, Voy a explicar un poco sobre el tipo de materiales que había, aunque mi compañero Diego ya habló un poco más de eso. em, Este, el uso de materiales como el yeso, estuco y purpurina para construir este espacio en lugar de los típicos mármoles o los metales como el oro, revela el aspecto cultural en el que no solo es un símbolo de lo que uno vería como precariedad, sino también de resistencia o aquella suficiencia que mm, representa a la iglesia o a la parroquia en ese aspecto. Acerca de la calle central y nicho principal, que es lo mismo, se puede observar como un poquito más lo que les comentaba también hace rato, que en general es el retablo vertical y simétrico, ¿no? Y el elemento de mayor peso visual, que es el nicho principal, se sobresale de la estructura gracias a su marco de estuco dorado. Y aquí se puede encontrar la imagen del titular, una escultura de bulto redondo, que esto significa que no tiene un fondo y se puede ver de diferentes perspectivas, hecho de yeso policromado. Físicamente destaca por su paleta de colores que es austera y centrada en el negro del hábito y el brillo de la aureola, y sobre todo los detalles ornamentales, que se mantiene como en una postura rígida, ¿no? En general, eh, se comenta que la paleta de colores que se ocupa en este punto es un poco sobria y recalcó lo del color negro y los detalles dorados. Continuamos con el punto iconográfico. Bueno, pues en lo iconográfico, volvemos a que todo lo que representa San Juan de Dios es este aspecto de que está ubicado como está ubicado porque es el protector de la parroquia. También tiene su crucifijo, tiene esta inspiración en su labor caritativa hacia los enfermos y desamparados, también su ubicación dentro del retablo no es casual. Al ocupar un punto central de la composición, se reafirma su jerarquía como patrón del templo y como la figura devocional más importante dentro de este espacio religioso. En la calle central está la verticalidad hace trabaja en un significado como ascenso espiritual. De una manera cronológica, la calle central funciona como un eje ascendente. En la base está el altar, como el sacrificio que está presente, y en el medio el sagrario manifestador, que pues conforman la calle principal. Em, eh, Según lo que habíamos investigado de Panofsky, bueno, lo que yo también investigué, esa disposición revela como qué objetivo o mentalidad tenía la iglesia post-tridentina, me parece que era el término. El santo no es como tal un fin último, sino el modelo de vida que nos conduce hasta el sacrificio de Cristo. Em,
al mm, como em, San Juan de Dios en el nicho principal establece como esta jerarquía de ser un patrono absoluto. Se entiende por qué es su parroquia y no hay como otros al lado de él. Eso también aportó un poco a algunas cosas como de la escultura, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Em, la calle central no solamente es un elemento del retablo, sino una forma de identidad, de identificar la parroquia y reforzarlo con lo del crucifijo, con el libro, está ahí, y los dos pilares que podían ser representados como la fe y la asistencia al necesitado, eh, son algo que tiene mucho significado en esta parte del retablo. Acerca de los soportes o las columnas, al analizarlos es importante notar que se trata de una columna adosada con fuste estriado, que esto significa que no es ni estípite ni salomónica, que pues si recordamos las salomónicas están construidas un poquito más en espiral y las estípites son como una pirámide invertida, ¿no? Como si fuese casi una pluma. A diferencia de otros estilos, estas no presentan ninguna de estas dos, como les había comentado. Son soportes más como de un estilo neoclásico popular. En la parte media de la columna se puede observar como un pequeño relieve de un pequeño rostro, posiblemente un querubín, y está rodeado de ramas y hojas doradas. Los capiteles, que están como, son la parte superior de la columna, están ordenadas de una forma compuesta, ¿no? Como muy simplificados, donde resultan las volutas y hojas de acento de acanto gracias a la purpurina dorada. Así es. El fuste estriado en realidad son rayitas verticales. En esa imagen no se aprecia. Oh, una disculpa, me equivoqué. Bueno, en el aspecto iconográfico, las columnas funcionan más como un marco triunfal que encuadra la imagen de San Juan de Dios y separan visualmente la calle del resto del retablo, porque aunque aparentan tener una función estructural, realmente son solo elementos decorativos y jerárquicos, ya que ayudan a dirigir la atención hacia la figura principal. Los relieves con estos motivos vegetales y rostros que retoman elementos característicos un poco del barroco, donde la ornamentación excesiva tenía la intención de enfatizar la idea del espacio sagrado, aunque en este caso, por ejemplo, no es para nada chorrigueresca la, el retablo en general, este, espacio, ah, aun cuando la composición general presenta rasgos rectos y ordenados cercanos a este aspecto neoclásico, la decoración mantiene una saturación visual barroca que busca generar solemnidad y reforzar como la importancia espiritual del el lugar. En la parte iconológica, las columnas no cumplen como una función de carga real, sino que actúan como un marco, o como un arco más bien. Como tal, el fuste no es liso y tiene ciertos relieves. Ese fue lo que nos llevó a pensar como que era la estriada, pero pues sí, es un poco diferente. Sí, hay distintos elementos resaltados en purpurina dorada. Bueno, lo que dice ser purpurina dorada, no estamos completamente seguros de si es oro realmente o solo purpurina como el resto. Em, esos detalles pueden verse como ciertas supervivencias de lo que es el barroco y que se insertan en una estructura más rígida. Simbolizan el espacio que resguardan y el nicho de San Juan de Dios como un territorio sagrado custodiado por la corte celestial, elevando cierta visión y se ve una interpretación un poco más simplificada de lo que es un orden donde las volutas y hojas de acanto se presentan como de una forma más esquemática
pero más representativa gracias al contraste del dorado sobre el fondo blanco. Dos minutitos. Bueno, terminando un poquito más, un poquitín yendo un poquito más rápido acerca del ático o el remate superior. Se habla que se ve como un pequeño frontón curvo interrumpido y pues esta rotura en la base permite que el nicho principal se eleve visualmente hacia el techo. Todo esto es un conjunto, todo este conjunto está coronado por una venera de gran tamaño y un florón de hojarasca en la cima. Al igual que el resto del retablo, el material es de yeso modelado y el contraste físico entre el fondo blanco y el relieve dorado está diseñado para que el espectador pueda como un poquito más apreciar los detalles de las bancas de la parroquia. Bueno, pues en el aspecto iconográfico de esto, el ático no solo funciona únicamente como una terminación arquitectónica o decorativa, dentro de la composición tiene un papel simbólico mucho más importante, porque marca una transición entre el espacio terrenal y el espacio divino, mientras que la mayor parte del muro permanece relativamente sencilla, con superficies lisas y pocos elementos ornamentales. El remate concentra una mayor riqueza visual mediante molduras y decoraciones y formas más complejas. Ese contraste no parece accidental. La ornamentación del ático dirige la mirada hacia arriba y crea la sensación de ascenso espiritual, como si el nicho del santo actuara simbólicamente como una apertura hacia lo sagrado. El espacio deja de sentirse solemne como un muro arquitectónico y comienza a funcionar como una especie de umbral entre el mundo cotidiano y el celestial. El ático remate superior funciona como la corona arquitectónica de toda la calle central. En la parroquia de San Juan de Dios, el ático se manifiesta a través de un frontón curvo interrumpido, una solución formal que rompe la rigidez de las líneas inferiores para permitir que el nicho principal respire y se eleve hacia la bóveda. Al centro de este remate destaca una gran venera de concha estilizada, modelada en yeso y resaltada con purpurina dorada. Iconológicamente, la venera es un símbolo cargado de historia, representa el renacimiento, la protección y fundamentalmente la peregrinación. En el contexto de San Juan de Dios, este elemento adquiere un significado profundo, aludiendo a la vida de servicio y tránsito del santo hospitalario, coronando todo el conjunto y se puede ver un florón de hojarasca y motivos fitomorfos que parecen brotar de la estructura, simbolizando la abundancia espiritual y la gloria del paraíso. Muy bien, hasta ahí nada más. Y bueno, recuerden que todo lo que no hayan podido terminar, pues me van a presentar un reporte escrito y bueno, también por respeto a sus compañeros, pues vamos a pasar con la siguiente exposición. ¿El equipo del Gober puede presentar o quieren que yo presente? Porque bueno, igual si presentan, sería todo, equipo uno, muchas gracias. Ok. ¿Ya se ve? Sí, sí. Ok, entonces, Ya pueden comenzar. sí. Bueno, nosotros vamos a presentar a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad, aquí en Oaxaca, ubicada en la Avenida Independencia 107, Calzada Madero, en el centro. Bueno, este es una presentación en la que haremos un análisis del retablo de esta iglesia a través de un método iconológico. Obviamente, como todos saben, el retablo de Nuestra Señora de la Soledad es una de las obras más importantes aquí en Oaxaca en cuanto a su importancia espiritual y cultural, y por la cual a través de imágenes y esculturas, columnas y adornos, este retablo transmite un mensaje religioso que ayuda a las personas a comprender distintos aspectos de la fe católica.
En este trabajo se realiza un análisis iconológico y observamos sus elementos artísticos, simbólicos y religiosos. Ok, aquí mostramos nuestro índice. Bueno, para comenzar, ¿qué es un retablo? Un retablo en una iglesia es una estructura principalmente decorativa que se coloca detrás del altar, la cual sirve para representar escenas religiosas, santos, imágenes sagradas y así poder ayudar a los fieles a visualizar la fe, enseñar historias religiosas y dar una mayor importancia al altar durante las celebraciones. Eh, Bueno, aquí sobre quién es la Virgen de la Soledad, esta es una advocación de la Virgen María que representa el momento de dolor y de tristeza que se vivió después de la muerte de Jesucristo. Por ello se le llama de la soledad, porque simboliza la soledad y el sufrimiento tras la crucifixión de su hijo. Bueno, generalmente esta se le representa vestida de negro, con expresión seria o triste, y esto es como un símbolo de luto, de fe y de fortaleza espiritual. Dentro de la religión católica, esta imagen tiene gran importancia porque representa la capacidad de resistir el sufrimiento con esperanza y con fe. Eh, Como dije, representa fortaleza y amor de una madre ante el sufrimiento, y muchas personas lo consideran un símbolo de consuelo y de esperanza en momentos difíciles. Nuestro, nuestro retablo como se compone del ático, del Calvario, un cuerpo, calles, columnas verticales, nicho principal, esculturas, sagrario, sotobanco o predela. Sobre el análisis del sagrario o manifestador, en esta imagen se observa una estructura metálica colocada sobre una plataforma. En el centro destaca una pieza dorada con forma de un sol y rayos alrededor, que contiene una forma circular blanca, y también se observa como unos detalles dorados y arreglos florales que ayudan a dirigir la atención hacia esta parte. Identificación del manifestador en la, cus- en la custodia. El objeto dentro del sagrario es una custodia o sol, elemento litúrgico diseñado para exhibir la hostia consagrada, el Santísimo Sacramento, la plata del sagrario y el otro de las custodias. Son atributos de la mayor dignidad divina en el arte sacro novohispano.
el nivel iconológico, el manifestador representa la presencia real de de la divinidad expuesta a la adoración pública. Esto refuerza el papel del templo como un espacio de reunión comunitaria y centro devois- devocional, donde el fiel puede tener un contacto visual directo con el sagrado. El uso de la plata trabajada es un testimonio del desarrollo del barroco regional y la riqueza de la orfebrería orfebrería local en la antigua Antequera. Bueno, aquí tenemos lo que es la calle central y el nicho principal. A nivel pre-iconográfico, aquí podemos observar a la Virgen de la Soledad colocada en el nicho principal del retablo, el cual tiene un fondo dorado con relieves en forma de plantas y la imagen está rodeada por las columnas decorativas. Esta destaca por el gran nivel de detalle en su vestimenta y también podemos ver cómo porta una corona imperial y un resplandor circular metálico, elementos que hacen que la figura resalte visualmente. Su manto está elaborado con terciopelo negro densamente bordado con hilos de oro, formando medallones que tienen figuras religiosas. En la parte inferior se aprecia la base que está tallada con volutas doradas y al frente de esta que incluye la frase o la inscripción Salve Reina de Oaxaca, y la combinación de todos estos elementos transmite elegancia y solemnidad. Eh, a nivel iconográfico, podemos observar cómo sostiene en sus manos una azucena, la cual es de oro, y esta simboliza o representa la pureza de la Virgen María. También lleva un rosario que representa lo que es la oración y la conexión espiritual que hay con los creyentes. Otro elemento importante es la llave de plata que está colocada en su cintura. Esta simboliza las llaves de la ciudad y representa la protección y el papel importante que tiene la Virgen dentro de la fe de las personas. La vestimenta negra es muy importante porque representa lo que es el luto y el dolor que vivió María tras la muerte de Jesucristo, pero los detalles dorados reflejan esperanza, fe y grandeza espiritual. Gracias a todos estos símbolos, la imagen transmite tanto sufrimiento como fortaleza. También aquí se puede observar lo que es un puñal que lleva del otro lado de la cintura, y esta representa el dolor de María y se relaciona con la profecía de Simeón que menciona que una espada atravesará tu alma. Este símbolo expresa el sufrimiento emocional de una madre al ver el sacrificio de su hijo. También podemos observar en la figura el monograma IHS que está en el centro de la vestimenta. Y bueno, estas letras representan o significan Jesús Salvador de los hombres, lo que indica que esta figura pues está completamente relacionada con lo que fue la vida y con la muerte de Cristo. Y pues el color negro tiene un contraste visual muy fuerte con el color dorado, que simboliza la tristeza y el duelo, mientras que el oro es divinidad y gloria celestial. Por último, en el nivel iconológico, el retablo y la imagen de la Virgen de la Soledad funcionan como una forma de comunicación religiosa, también cultural y social. La riqueza que hay en los adornos, el uso del oro y la majestuosidad del nicho buscan transmitir la importancia espiritual de la Virgen y así generar admiración en las personas. Eh, También se puede interpretar cómo la religión se relaciona con la identidad de la comunidad, en la unión entre la fe y tradiciones culturales. Por eso es que esta Virgen no solamente es vista como una figura religiosa, sino también como un símbolo de protección e identidad aquí en Oaxaca. Podemos observar cómo el arte puede transmitir emociones y creencias más allá de simplemente ser una decoración. Bueno, buenos días, maestra, compañeros. Yo les voy a hablar de los soportes. En nivel preiconográfico se pueden observar elementos verticales
columnas, que es más bien llamado fuste, con características de estrías, y sus partes superiores, llamadas capiteles, muy decorados. El material se compone de una base de madera que ayudaba mucho a la estructura interior de la iglesia, de la basílica. Posteriormente se le aplicaba una capa de yeso o estuco, ya que alisaba la superficie rugosa y generaba los relieves de la propia decoración. Y se le aplicaba un acabado con hoja de oro, que posteriormente, tras las restauraciones y todos estos sismos que afectaron en algunas de estas iglesias o basílicas, pues se sustituyó con pinturas doradas. En el nivel iconográfico, estas se identificaron que estas columnas son de orden corintio. Yo estuve analizándolas y me pareció que hubo una pequeña combinación, volviendo a los compuestos, pero estoy más seguro que son corintias. Se identifican por el capitel decorado con hojas de acanto, hojas que pertenecen a la planta Acanthus mollis, utilizadas mayormente en la arquitectura clásica para decorar estos capiteles de columnas de orden corintio y compuesto, siguiendo los cánones adaptados al barroco novohispano del sur del país. En el nivel iconológico, estas columnas pues simbolizan esta fortaleza de la fe y de la iglesia y le da soporte a ella misma. Esta decoración excesiva pues responde a la estética del barroco de aquel entonces y que buscaba deslumbrar al fiel, a las personas católicas, mediante la riqueza material. Vemos también en el ático o remate superior, en el nivel preiconográfico, vemos una estructura en forma de medio arco que corona todo el conjunto. En el primer plano se observa una escultura de bulto redondo sobre una cruz de madera. En segundo plano, o sea, detrás de esta escultura, se observa un arco de medio punto decorado con diferentes relieves dorados, donde se puede observar también que destacan estas hojas de acanto. Debajo de la cruz, en la parte trasera, se observa igual relieves con cuerpos dorados, expuestos. En el nivel iconográfico, pues se observa que esta cruz, esta escultura representa a Jesucristo, el Calvario, como se le conoce. Se identifica por el título sobre la cruz, INRI, y las 5 llagas del martirio, que pues simbolizan diferentes cosas. La mano derecha, esa es adorada por el dolor sufrido. La mano izquierda simboliza el sacrificio. El pie derecho, las heridas por las que se pide fuerza para evitar el pecado y seguir las virtudes cristianas. El pie izquierdo, las heridas para meditar la guía hacia el camino de los mandamientos. Y el sacratísimo costado. Es la herida causada por la lanza en el pecho, de donde brotó sangre y agua, y que se asocia a la apertura del corazón de Jesús y su amor incondicional. Además de que los rostros y los cuerpos que aparecen detrás de esta escultura simbolizan también querubines y simbolizan la corte celestial que pues presencia el sacrificio. En el nivel iconológico, pues todo este ático representa el porqué de la basílica. Se responde como que, o bueno, hay una resolución del discurso visual porque el hijo está arriba en la cruz y pues la Virgen está debajo, ¿no? Está sufriendo. El dolor de la madre tiene sentido a través del sacrificio del hijo para la redención de la humanidad. Al estar en la parte más alta, indica que el sacrificio de Cristo es la verdad suprema que corona toda la estructura social y religiosa de Oaxaca. Su posición física obliga al fiel a levantar la mirada, simbolizando la elevación del espíritu sobre el dolor material. Y bueno, las pinturas o esculturas. En el nivel preiconográfico, a los lados de la calle central, se observan 2 esculturas de bulto redondo con la técnica de encarnado que utiliza estos pigmentos y barnices para imitar el color de la piel humana. Las figuras presentan paños de pureza y túnicas tratados con la técnica de estofado en oro, que consiste en cubrir la madera con capas o láminas de oro delgadas
Se pinta por encima y finalmente se raspa con un punzón o con un objeto afilado para revelar estas capas interiores que se aplicaron del pan de oro, así simulando bordados más como de alguna manera ostentosos. Y estas esculturas están situadas dentro de nichos laterales de medio punto. En el nivel iconográfico, pues se identificaron que son los santos protectores que flanquean a la imagen titular son San José con el niño en el lado izquierdo y San Sebastián mártir en el lado derecho. Se reconocen por sus atributos específicos como la vara florida en el caso de José y las flechas del martirio en San Sebastián, que pues servían en su momento como herramientas pedagógicas y visuales para el culto colectivo de la población, que en esos tiempos pues era mayoritariamente analfabeta, en los siglos XVII y XVIII. Bueno, pues voy a explicar un poco sobre estas imágenes. En la calle lateral izquierda está San José con el Niño Jesús. Se observa por la vara florida, que tradicionalmente se representa con azucenas, con lirios o con nardos. Esta vara florida floreció para elegirlo como esposo de María y carga al Niño Jesús en sus brazos. Representa a la Sagrada Familia. San José es el custodio de la Virgen y el Redentor. Su presencia junto a la Virgen de la Soledad subraya el vínculo familiar y su papel como protector universal de la Iglesia. Su imagen aquí transmite obediencia, humildad y el valor del cuidado familiar ante el dolor de la Virgen. Y castidad, pureza y fidelidad en su misión de criar al niño Jesús. Y en la calle lateral derecha está San Sebastián Mártir. Es un joven atado a un árbol con el torso descubierto y flechas clavadas en su cuerpo. San Sebastián fue un soldado romano martirizado por su fe. Se relaciona principalmente a ser el protector contra pestes y enfermedades. Y pues al ser Oaxaca una ciudad pues históricamente afectada por sismos y anteriormente también epidemias, pues San Sebastián es como un intercesor de la salud para la población, que junto a la presencia de la patrona pues refuerzan el papel del templo como un refugio de sanación y esperanza para el Valle de Oaxaca. En el nivel iconológico, pues estas imágenes pues, constituyen esta misma corte celestial que legitima y acompaña el duelo de la Virgen. Su presencia refleja el papel de la arquitectura sacra como un eje de cohesión social y simbólica, donde pues todos estos santos actúan como intercesores ante estas crisis, como las epidemias y sismos frecuentes, integrando así la fe con la historia de la ciudad. Ok, ya para terminar el análisis iconográfico, la decoración vegetal y también la ornamentación. Como análisis preiconográfico, se presentan formas con relieves profusos de hojas, flores y figuras antropomorfas, ángeles, tallados en madera que se ensambla y se cubre con estuco para alisar la superficie antes de la policromía. Los colores predominantes son el blanco de fondo y el oro, hoja de oro, en los relieves. Técnica que genera sombras y claroscuros que acentúan el volumen. Como nivel iconográfico, se identifican elementos de hojarasca decorados con filas de hojas de acanto enrolladas, acanthus mollis, siguiendo los cánones clásicos del barroco novohispano. Se destacan querubines, ángeles de cabeza prominente y alas, y patrones ornamentales en las paredes y esquinas con dirección hacia la parte más alta de la basílica. Los motivos vegetales y fitoformos representan el paraíso o el huerto de Dios.
aprovechando las cualidades plásticas de los materiales para dotar al retablo de una identidad visual propia del Valle de Oaxaca. Como nivel iconológico, la decoración diversa responde al concepto barroco del horror vacui, miedo al vacío, donde cada centímetro debe glorificar a Dios como una forma de catequesis visual. La ornamentación compacta responde a la necesidad de estabilidad estructural frente a la actividad sísmica de la región, convirtiendo una función técnica en una propuesta estética de arraigo territorial. Y aquí podemos ver nuestra fotografía fuera de la iglesia. Tuvimos algunos problemas para tomar las fotos, ya que pues estaba prohibido tomar fotos, así que fue más como de rebeldía tomar fotos dentro de la iglesia, pero pues ahí quedaron algunas. Algunas otras tuvimos que hacer uso de inteligencia artificial para mejorar las imágenes, ya que no pudimos tomar fotos desde cerca. Y también, pues, algunas tuvieron que sacarse de internet. Ya. Como conclusión, pues cada uno de mis compañeros dirá qué, qué encontraron de conclusión en este trabajo. Bueno, yo creo que para concluir esto, creo que el retablo de esta Virgen debe ser solamente como una obra que contiene, pudimos entender mejor cómo el arte religioso servía para poder transmitir creencias y emociones a la sociedad de esa época y a la actual. Considero que este retablo sigue teniendo gran valor en la actualidad, ya que representa parte de la historia, de cultura y de tradiciones que aún forman parte de la comunidad oaxaqueña. Bueno, también el uso de materiales como la hoja de oro, las esculturas talladas y los detalles barrocos también muestran el trabajo artístico que fue realizado en la época novohispana. Esto también demuestra cómo el arte puede servir como una herramienta de enseñanza y también de unión social dentro de nuestra comunidad. Este retablo no es solamente un elemento decorativo de la basílica, lo cual yo pensaba antes, sino también un símbolo cultural y espiritual tan importante para los habitantes de Oaxaca. Fer, Bueno, creo que eso es todo, profa. ok, de Gracias acuerdísimo, por la muy bien. ¿Alguien atención. más quiere dar una conclusión del equipo? Tomás. Bueno, yo no tengo hecho una conclusión como tal, pero pues sí la basílica es muy importante porque nos obliga, o bueno, nos enseña más bien un poco de la historia. Yo aprendí bastante al investigar estos dos santos, entonces se me hizo algo muy, muy importante y muy interesante el poder descubrir parte de la historia a través de las imágenes y de la estructura misma de la basílica y de la iglesia. Muy bien, bueno, pues entonces pasamos al siguiente equipo. Hola, profa, buenos días. Bueno, vamos a presentar nuestro análisis sobre el retablo. Bueno, en un inicio nuestro equipo había planeado realizar la investigación en la iglesia de San Pablo, bueno, en la capilla de la iglesia de San Pablo. Sin embargo,
nos dimos cuenta que el retablo fue extraído de otra iglesia y que no contaba con la presencia de ninguno de los santos. Entonces fue difícil realizar un análisis más completo. Entonces, pues tuvimos que buscar otra iglesia y finalmente realizamos la investigación en el templo de San Felipe Neri, que se ubica en el centro histórico de Oaxaca, entre la avenida Independencia y la calle de Tinoco y Palacios. Este templo perteneció a la congregación del Oratorio de San Felipe Neri y fue construido entre los años 1733 y 1770. Posteriormente, en 1840, se concluyó la construcción de la Casa de los Ejercicios, que está anexa. Los campanarios fueron añadidos más adelante, por el siglo XIX, y la fachada del templo está elaborada en cantera verde, en un estilo barroco, caracterizado por cornisas y columnas balaustradas con capiteles corintios. Bueno, el nicho se encuentra como cubierto en oro y es el principal objeto de nuestro análisis. Se destaca por su riqueza visual y su relevancia histórica. Bueno, ya les va a presentar lo demás mi compañera Daniela. Hola, buenos días. Pues ya nos presentó Jimena. Esta es mi presentación y les voy a presentar el análisis preiconográfico. Igual aquí pueden ver una foto que tomamos del retablo y la ubicación. Elegimos el templo de San Felipe Neri, que está pues en Topan, Tenoco y Palacios, ahí. Bueno, aquí podemos ver una foto más clara, por decirlo así, del retablo. Tiene una altura de 12 metros con 40 y 9 metros de ancho. Cuenta con 3 calles, una principal, el nicho, y 2 laterales. También cuenta con 3 cuerpos y tiene una composición vertical enfocada enfocada hacia la concha, que es en el ático, la parte de arriba. Cuenta con 17 santos y 4 columnas, 2 de ellas que llegan hasta el ático y 2 que se detienen en el segundo cuerpo. Está compuesto principalmente de madera y está pintado de una técnica con oro y agua. Recientemente hace unos años, si no me equivoco, en 2014-2015, fue restaurado, ya que debido a como años de descuido ya había empezado a desarrollar bastantes plagas, tenía huecos y entonces se veía muy maltratado y lo restauraron. También cuenta con decoración tipo de hojarasca y con santos en las columnas. Aquí podemos ver una foto de lo que sería el nicho principal donde se encuentra nuestro santo, San Felipe Neri. Y una foto más amplia de la calle central o el nicho principal, donde se encuentran los 3 santos como que son parte en lo que se enfoca es el retablo. Igual podemos aquí ver una foto más clara del remate superior o el ático. Como les digo, esto tiene forma de concha y esta forma de concha rodea todo el retablo. Llega desde el ático hasta la parte de hasta abajo, hasta el banco. Y aquí podemos ver dos fotos más claras de las calles laterales. En cuanto a soportes y decoración, podemos ver que las columnas son columnas estépite, que les digo están decoradas con decoración ornamental de hojarasca y con esculturas intercomunales.
Ya de aquí la parte del análisis iconográfico ya se lo explica mi compañera Jimena. Ok. Perdón, me distraje. Se trata de una pieza de madera con grandes dimensiones recubierta de oro, dándole una apariencia dorada y brillante. Cuenta con 17 elementos escultóricos de figuras humanas, 15 hombres y 2 mujeres con vestiduras diferentes. Posee 4 columnas, 3 cuerpos y 3 calles. Se coloca la iluminación artificial de, de cirios y velas. Y tiene cortinas rojas y una tela aterciopelada en el nicho del santo. Tiene una decoración ostentosa y extravagante con altos relieves y mucho contraste que son particularmente notorios con una iluminación suave. En la parte de hasta arriba cuenta con una estructura que lo envuelve como si fuera una concha. Eh, una disculpa, es que hay mucho ruido en mi casa y creo que no puedo hablar. Bueno, a nivel iconográfico, yo me voy a encargar y voy a estar explicando los santos que pudimos encontrar. Logramos identificar a 9 de 17 figuras representadas, las cuales les mostraremos a continuación. Las obras, 8 figuras pudimos deducir que se trataban de predicadores por los libros que portan y sus manos. Sin embargo, su identidad nos es desconocida. Como nos comenta la compañera Daniela, este retablo sufrió varios ataques de polillas, entonces hay muchos elementos que faltan. De hecho, uno de los santos lo llegamos a descubrir casi que por mera descarte porque le hace falta elementos. Entonces, por ejemplo, estos tres de aquí arriba, la figura de la izquierda de la derecha son apóstoles, doctores de la iglesia. Como les mencionaba, les hacen falta elementos como para que podamos realmente identificarlos, pero lo que sí podemos identificar es la señal en sus manos, que es una señal de que están empezando a predicar y la figura del centro que se llama, la posición en la que está se llama medallón y es una virtud teológica. Pensé que se trataba una de las 7 virtudes, que son como lo opuesto a los 7 pecados capitales, pero no es así porque las 7 virtudes están representadas por un cáliz, por una ancla, niños, una balanza o espejos o serpientes. Y como este elemento no tiene ninguna de estas figuras, lo más probable es que tendría una, pero pues como no tiene nada de mano, no podemos saber. Lo más probable es que se refiera como a la devoción de recibir la palabra católica o religiosa como con alegría. La siguiente, Dani. Luego, lo mismo de este lado, sabemos que son predicadores. Y también algo muy importante que podemos identificar entre que estos son hombres y la otra que es una mujer, es porque la figura del medallón de la primera parte, no tiene barba. Entonces, eso es muy importante como para poder representarlos. Igual sabemos que por la falta de elementos son solo como predicadores. Esto lo sabemos por el único elemento que tienen, que es la mano, digo el libro, y por la posición de la mano. Estos están señalando hacia arriba en señal de poner como atención a lo que están diciendo. Siguiente, Dani, porfa. También me gustaría resaltar que tienen no solo hojarasca envolviendo su adorno, sino también como, por ejemplo, en el de la izquierda y el de la derecha. O sea, el que no están, los que no están en el medallón tienen en la cabeza también un diseño como de almeja. Dani.
Gracias. Am, Ahora, en estos dos, son los que están en las calles laterales y se tratan de evangelistas. Estos son representaciones con el libro abierto y son quienes llevarán la palabra de Dios. El libro abierto significa evangelio, escritura sagrada, testimonio divino. Y aquí podemos ver a dos personajes que sí podemos identificar por los elementos que tienen. También me gustaría mencionar que como el barroco destaca el horror vacuo, o sea que todo lo que no está como, más bien no hay un espacio en blanco, o sea, no hay un espacio que no tenga nada puesto, es a veces complicado identificar los elementos. Por eso nos tardamos también mucho como, y nos dificultó mucho identificar quién era quién, porque por ejemplo el de la izquierda, que es San Lucas, este es representado por un buey, o sea, es la imagen del santo con un buey, pero aquí no se puede ver nada. A mero donde puso Daniela el nombre, ahí hay como una especie de jabalí. Y del otro lado está San Juan, que es representado por una águila. Igual lo mismo, por la saturación de elementos, a veces es complicado identificarlo. Yo al principio pensé que se trataba como de alguna especie como de pangolín o algo así, porque sí sabía que muchos cristianos, pues no, muchas figuras religiosas están representadas con animales. No fue hasta que vi el cuello y las alas que pude identificar que es una águila. Eh, en el contexto histórico, el toro o sea, de lo que representan el toro es el contexto histórico, o sea, San Lucas, y San Juan el Águila es la visión teológica. Al centro de la imagen podemos ver no un evangelista, sino más bien un apóstol o un doctor en la iglesia, que igual por la falta de elementos no podríamos identificar quién es. De este lado, los elementos son un poco más claros porque creo que son un poco más grandes y los tenemos de frente. También algo importante que no puedo mencionar mi compañera Jimena es que como el retablo es de gusto redondo, o sea, se puede ver de distintos lados. Las figuras son de gusto redondos, el retablo es de medio gusto, o sea que si te mueves, dependiendo de hacia dónde vas o hacia dónde vienes, es como puedes ver las imágenes. Entonces, por esto en estas imágenes podemos ver de mayor claridad que San Mateo es el que tiene el niño y San Marcos es el que tiene el león. También me gustaría mucho como que noten que no hay una precisión de representación específica de cómo son los animales. Por ejemplo, el águila parece más un guajolote, el toro como un armadillo o un jabalí, y pues el león tiene una cara muy chistosa. Esto es porque muchas veces quienes hacían las representaciones de los animales nunca habían visto uno en su vida. Entonces solo podían representar los animales como con narraciones que ya tenían de otras personas, porque pues las personas que sí los habían visto, pues nunca los habían dibujado. También aquí es un poco más visible lo que les comento de que en el retablo hacen falta muchos elementos, porque por ejemplo San Marcos no tiene manos. Entonces los elementos que son necesarios colocarlos en manos, como espadas, espejos, balanzas y cosas así, pues es probable que se hayan perdido por el tiempo. Siguiente tweet, Dani. También algo que mi compañera no pudo comentar, mi compañera Jimena, es que eh, ya se me olvidó que les iba a decir. Bueno, ahorita me acuerdo, ¿le puedes poner la otra, Dani, por favor? Estos son de los santos que hice como por descarte. El que sí sabemos quién es, que es el que está a la derecha, es San Judas Tadeo y es representado, bueno, más bien sabemos que es él porque tiene esta garrote como con puntos, digo con pinchos, y él es el que representa las causas difíciles o desesperadas. Es por eso como que hay tantas iglesias que están representadas a San Judas Tadeo. Y algo que me llamó mucho la atención es que las iglesias específicas de San Judas Tadeo suelen estar en lugares como medio tenebrosos. Apenas fui yo a la Ciudad de México y hay un templo de San Judas Tadeo que está mero como entrando a la zona peligrosa de la ciudad. Entonces, me llamó mucho la atención que es el que se pide por causas difíciles o desesperadas y que casi siempre está como en estos focos como de peligro. No sé por qué.
Y el otro es San Pablo Apóstol, o bueno, más bien sospecho que es San Pablo Apóstol, porque le hace falta una espada. Podemos ver que tiene como simetría en la posición, en cómo está San Judas Tadeo, entonces es evidente que ya hace falta algo. Y como en lectura general de todo el retablo, pues la espada, o sea, creo que es San Pablo Apóstol, porque la espada representa la fe y la fuerza de la palabra cristiana. Sí, Dani, la otra, please. Debido a la previa restauración del retablo del año 2015, tras años de negligencia y descuido, algunos detalles de las figuras, como sus manos, ropas, objetos y demás elementos que los hacen reconocibles, nos fue difícil determinar la identidad de todos, por lo que hicimos principalmente por la posición de las manos y la intención que parecen tener con sus entorno en el retablo. Ajá. Basado en las figuras del retablo, los objetos que sostienen las posiciones de las manos y la actitud y actuar con los que fueron representados, ¿qué dice? Pudimos entender que este retablo es una representación de evangelización jubilosa, o sea, una ejemplificación, o mejor dicho, una indicación de cómo nosotros, los hijos de Dios, debemos de actuar y reconocer a la palabra de nuestro Padre, recibiéndola con atención y regocijo. Por las figuras representadas, también podemos decir que el discurso en particular del que trata el Evangelio representado se enfoca principalmente en la vida, familia y más seguramente infancia de Jesús. Ajá. Y aquí estamos a una foto de nosotros. Me falta analizar dos santos que son los que están arriba de los importantes. Si me puedes apoyar con una foto de la calle principal del retablo, por favor, Dani, para explicarlos. Aquí. Sí, algo que lo que les iba a comentar que fue algo que señaló la compañera Daniela, es que cuando estábamos haciendo nuestra investigación, muchos libros decían que el retablo era como que tan grande y dorado como en señal de lo grande que puede ser Dios o en general como la devoción. Pero Daniela también comentó que muchas veces esto puede también hacer como sentir al espectador como alguien pequeño, o sea, como alguien reducido. Y es algo como que me gustaría también rescatar. Dani, la foto de la calle principal. Please, porfis. Ahí está. Aquí como bien señalamos, la iglesia a quien está dedicada o quien la edificó es San Felipe Neri y es el que podemos, no solo por el nombre de la iglesia, sino también es el que trae como este hábito negro. Luego, arriba de él, podemos ver a la Virgen del Patrocinio. Esta es representada bueno, más bien sabemos que es ella, por la corona, que significa el reino de los cielos, por el niño Jesús, que es la maternidad divina, el globo terráqueo que sostiene en la mano. No se ve muy bien porque mi celular no es muy pro con la cámara, pero es esa bolita que tiene, esta, mira. Y que significa la reina protectora del mundo, y el vestido que es un azul pastel. Algo que me gustaría también decir es que patrocinio no se refiere tanto a esta contexto moderno que tenemos nosotros, que es como tal cual dar dinero, sino más bien se refiere a la protección divina que tienen los fieles ante esta Virgen. Y luego arriba de ella podemos ver a San José, que lo podemos identificar otra vez por el niño que sostiene en brazos, por su túnica verde y por la rama florida, que es la señal de que fue elegido como el esposo de María. Y ya, creo que sería todo. Sí, Entonces, me parece muy bien para que también nos podamos ajustar al tiempo con sus compañeros.
Pues muy bien, muy, muy profundo y detallado. Ahora, antes de que terminemos, voy a poner en pausa la grabación. Hola, buen día. A nosotros nos tocó la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad y esta iglesia se encuentra situada entre la calle de Bustamante y Vega. Nuestro equipo está compuesto por Alejandra Noemí, Cintia Ramírez y Orlando. Análisis preiconográfico. Bueno, aquí nosotros lo que hicimos es dividir un poquito la estructura para ubicar un poquito más las zonas. Yo había hecho un comentario la vez pasada sobre que era una iglesia muy sencilla en cuanto a su contenido en el retablo. Y sí, un poco eso, pero pues sí, justamente tenemos información sobre la iglesia. Vista general del retablo. Se observa un retablo del tamaño mediano, elaborado principalmente en madera tallada y policromado en tonos beige y dorado. Está organizado en un solo cuerpo principal con 3 calles verticales. La calle central es más ancha. En este caso sería el retablo. em, y contiene un nicho con una escultura. A los lados se encuentran 2 esculturas sobre ménsulas. En la parte superior hay un remate con molduras y una pintura enmarcada. El conjunto presenta decoración vegetal y elementos dorados. El retablo presenta una organización jerárquica desde la calle central. Destaca como eje principal guiando la atención hacia la figura de Cristo. La estructura responde a un estilo neoclásico con influencia barroco en la decoración. Calle central y nicho principal. En el nicho central se observa una escultura de un hombre con barba, eh, parcialmente cubierto con una tela blanca. Tiene una mano levantada y la otra hacia abajo. El fondo simula una cueva. La figura representa a Cristo resucitado. Se identifica por su postura triunfante, la vestimenta blanca, símbolo de pureza y resurrección, y el gesto de bendición. Y bueno, mi compañera le va a explicar lo demás, por favor. Perdón, me tuve que salir para poder prender mi micrófono. Bueno, yo les voy a explicar sobre el remate superior, que es el ático, la pintura o escultura, que son las calles laterales y la decoración vegetal. Bueno, para poder explicar sobre el remate superior, me voy a ir hasta abajo, que en este caso es el remate superior es de la Santísima Trinidad. Aquí en la imagen de medio se puede observar mejor, pero como estaba muy alto y no le pude tomar foto hasta arriba, ahora sí que me apoyé de la inteligencia artificial y me reflejó esta parte que es aquí, que es la Santísima Trinidad, pero aquí le agregó al Espíritu Santo, que en la original no se encuentra. Bueno, voy a empezar con el nivel preiconográfico. Se observa en el cuadro los materiales, que son un cuadro de madera color negro, óleo sobre lienzo de forma rectangular, por lo que es un poco más largo. Se ve que por el paso del tiempo los colores han perdido la intensidad de su color, pero se puede apreciar los colores como el blanco, azul claro, café, color carne, amarillo, negro y gris. En el nivel iconográfico se ven 3 hombres maduros sentados en una nube grisácea en una posición de un medio círculo, viéndose mutuamente. El hombre del medio tiene un gesto en sus manos de bendición. El segundo, un hombre del lado derecho, tiene un gesto de fieles a Cristo. Y el tercer hombre tiene un gesto que es justo, ya que tiene la palma abierta, que significa la verdad y sinceridad. Después se encuentran rodeados de cabezas de niños con rostros de admiración y pureza, mirando a estos 3 personajes que a su vez de la cabeza de los niños los rodean
las alas de ángel. A la vez en su parte hay un círculo grande que están por debajo de los 3 hombres y los querubines. El círculo es de color azul que representa la tierra. En el nivel iconológico representa la Santísima Trinidad, que son el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el entorno celestial, las figuras que los rodean de nubes y querubines, cabezas de ángeles con alas, lo que indica el plano celestial fuera del tiempo y el espacio humano, sobrellevando la divinidad de la escena. Bueno, ahora les voy a mostrar de las partes laterales, que es esta. En el nivel preiconográfico vemos unas esculturas hechas de yeso y alambre grueso. El color de su vestimenta principal es un rosa pálido, que es la túnica interior. Su manto exterior es un azul brillante. Las alas son color blanco, su rostro color carne, cabello castaño, ojos claros y de la parte de su cuello y muñeca un tocado de color dorado. En el nivel iconográfico se aprecian 2 hombres jóvenes parados en una posición de guardia, con una expresión seria pero a la vez calmada, que se encuentran de un extremo a otro, uno del lado izquierdo y del otro del lado derecho. El del lado izquierdo, su mirada y la posición de su cabeza se encuentra viendo hacia abajo, y la posición de su cabeza se encuentra, y del lado izquierdo su mirada y la posición se encuentra viendo hacia arriba. En sus manos se encuentran sosteniendo un candelario, y en nivel iconológico son 2 ángeles que representan la luz, la presencia divina, el candelero o el cirio. Al sostenerlo, los ángeles actúan como un guardia y portador de la iluminación espiritual. Las alas representan la naturaleza espiritual, la rapidez para cumplir la voluntad divina y la medición entre el cielo y la tierra. Están ubicados sobre una repisa decorada con elementos florales que refuerzan la idea de un ser que habita en un jardín celestial o paraíso. Pues por lo mismo que comentaba mi compañero, como era una iglesia muy chiquita, no tenía muchas decoraciones florales, sino como las que nada más se aprecian aquí en Los Ángeles y en las columnas. Pero también le escribí como lo que se ve es que hay se pueden ver flores, algunas grandes, otras chicas de color dorado por completo, y relieves como un conjunto de hojas una sobre otra, con detalles delicadamente. En el medio hay una flor pequeña, en las columnas de igual forma se ven pequeños detalles de hojas saliendo, dando la ilusión de que están floreciendo como en la planta de acanthus. Eso es lo que se ve de esta parte. Y es todo de mi parte. Bueno, la edificación actual se llevó a cabo a mediados del siglo XVIII. Obviamente no antes sin pasar por otras reconstrucciones provocadas por sismos durante los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX. Esta iglesia cuenta con 2 atrios. Eh, la iglesia pareciera chica, pero en sí por dentro es muy, muy grande, muy amplia. Tiene como 3 secciones, un patio posterior y uno muy al fondo. Este, la fachada principal, ubicada al este, consta de portada y 2 torres con campanario. Incluye además 2 ermitas dentro de la contrafuertes a un costado de las torres, que dan la apariencia de otros 2 accesos. La planta arquitectónica tiene una forma de cruz latina cubierta con bóveda de cañón corrido y cúpula
gallonada sobre tambor octagonal y pechinas, estas últimas decoradas con pinturas que representan a evangelistas. Lo que comentábamos, el interior es austero y son escasos los objetos de valor artístico que se pueden apreciar. Eso debido a que en gran parte fue utilizado por los carmelitas, que en definición eran bastante devotos a la idea de austeridad. El retablo principal es de estilo neoclásico, acabado en blanco y oro. Destaca la vitrina central que contiene la imagen de Nuestra Señora de la Consolación. Durante gran parte del año y otras tantas sustituidas por Jesús. Justamente en el momento en el que nosotros fuimos, no existe, o bueno, no se ve la imagen de Nuestra Señora de Consolación, sino el Cristo. Entonces, justamente nosotros nos estábamos preguntando como en dónde estaba, ¿no? E investigando, pues nos menciona que suelen sustituirla por el Cristo. Em, En la nave hay una pintura de San José, en el sotocorro un crucifijo de regular calidad y en la sacristía una pintura que representa a la Virgen de Guadalupe y sus 4 apariciones. El templo de Nuestra Señora de Consolación, bueno, eso ya lo mencioné, se encuentra al sur de la Plaza Central y como conclusiones, el análisis del retablo de la parroquia de Nuestra Señora de Consolación permite comprender cómo el arte religioso funciona como un medio de comunicación espiritual, histórica y estética. A través de su estructura arquitectónica, sus imágenes y su ornamentación, el retablo transmite un mensaje centrado en la resurrección, la esperanza y la presencia divina. La composición del conjunto evidencia una fuerte influencia neoclásica debido al equilibrio de sus formas, el uso de sus columnas clásicas y la moderación ornamental. Sin embargo, aún conserva elementos decorativos heredados del barroco novohispano, especialmente en el uso de dorados y motivos vegetales. Esta combinación estilística demuestra la continuidad de las tradiciones artísticas religiosas dentro de las iglesias mexicanas. Y pues eso sería todo. Muy bien, y muchas gracias por ¿Quién falta ahí? Ay, mira. Pues muchas gracias por ajustarse al tiempo. Y pues bueno, yo creo que con eso vamos a finalizar.